Bienvenidos, queridos estudiantes y comunidad académica en general, a una nueva videoconferencia acerca de prospectiva y planeación estratégica prospectiva. Hoy tenemos un tema bien interesante y vamos a, analizar un poco más allá de la herramienta de generación de escenarios del PEST y vamos a ver cuáles son los elementos que la prospectiva utiliza para realizar sus proyecciones. Cabe decir que los métodos tienen un componente tanto cuantitativo, es decir, un componente numérico de cálculo, y tienen un método cualitativo que tiene que ver mucho con la opinión, el juicio y el entendimiento de quienes van a desarrollar este proceso de planeación prospectiva. ¿Listo? Cuando nosotros arrancamos con nuestro proceso de planeación, lo primero que debemos tener en cuenta es que el futuro, si bien es cierto, no está escrito, ¿sí? Sí es claro que está determinado por algunos elementos. Esos elementos partiendo desde un principio que son las variables, es decir, aquellos elementos que nosotros queremos controlar o que queremos sean modificados a través de nuestras acciones presentes para que en el futuro sean ellos los que nos permitan a nosotros construir esa condición de preferencia que nos permita, obtener los resultados que queremos y que hemos planeado. De igual manera tenemos un sistema. Ese sistema lo que nos permite a nosotros es establecer cuáles son las relaciones, ya sean tanto dinámicas como lineales, por medio de las cuales esas variables o esos elementos del entorno se van, interconectando. Y al irse interconectando van construyendo lo que nosotros llamamos la plataforma estratégica para la generación de los futuros posibles. De igual manera tenemos las estrategias que nos permiten a nosotros establecer las condiciones que queremos se vayan dando en el futuro y desde esa perspectiva irlas construyendo con el fin de solidificar ese futuro preferido que nosotros queremos lograr. De igual manera tenemos los escenarios. Ya en una conferencia anterior habíamos hablado que existen 5 tipos de escenarios y esos escenarios son a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos y a cuál de ellos es el que vamos a apostar para que nuestra organización, nuestro proyecto de vida o nuestra condición social vaya evolucionando y se vaya adaptando. Y por último tenemos los actores. Esos elementos son muy importantes dentro del proceso de prospectiva porque tienen unos impactos fundamentales. Algunos de ellos pueden cambiar las decisiones, otros pueden hacer que las decisiones reciban cierto apoyo, o en algunos casos hay otros actores que son más bien pasivos, y esos actores lo que permiten es que las decisiones se vayan dando en la medida en que se van presentando de manera inercial los eventos. Entonces, como ya lo vimos, hay un elemento importante, primero que todo, que se llaman los talleres prospectivos. Esos talleres prospectivos son, la primera herramienta que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestro sistema. Fíjense lo siguiente: el taller prospectivo tiene una finalidad importante y es la de delimitar cuáles son los elementos que yo voy a tener en cuenta a la hora de plantear mi sistema para poderlo proyectar hacia el futuro. Pero adicional a eso, nos permite hacer 2 cosas importantes: el diagnóstico de las variables externas, es decir, cuáles son los elementos que influyen sobre mi organización, y me permite también determinar cuáles son mis fortalezas y debilidades, es decir, cuáles son los elementos internos que yo debo tener en cuenta para poder construir condiciones de futuro. Una vez tengo claros esos 2 elementos, ¿qué es lo que ocurre? Que debo generar una condición de variables. En ese sentido, nuestra primera parte del modelo prospectivo tiene una herramienta poderosísima que es el taller prospectivo, que nos permite a nosotros en primera instancia establecer el estado del sistema. Estos talleres prospectivos lo que buscan es que todos nosotros participemos en la construcción de futuro. Hay algo bien importante: muchas ciudades del mundo, París, Londres, Nueva York y ahora Bogotá, entraron en esta onda de la planificación estratégica prospectiva, y ya tenemos un elemento aquí en Bogotá que se llama el Proyecto 2025, ¿sí? Y ese Proyecto 2025 toma todos los elementos de la prospectiva
y lo que hace es hacer partícipe a la comunidad, a nosotros como ciudadanos, en la construcción de esos escenarios apuesta. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos con un taller prospectivo. Lo que queremos es que todos aquellos que están influenciados o se van a ver afectados por el actuar de las organizaciones participen en la construcción de futuro. ¿Cómo arranca ese modelo? Lo primero es que nosotros debemos tener claro que no es un modelo individual, es decir, una sola persona no puede generar un taller prospectivo. Es decir, siempre las herramientas de prospectiva van a ser herramientas de construcción en conjunto. ¿Listo? Estos talleres arrancan primero con dos sesiones que están conformadas por grupos de personas. Por lo general esos grupos son entre 8 y 10 personas que se ponen de acuerdo en unos temas de reflexión. Por lo general esos temas de reflexión tienen que ver o con la anticipación a los cambios, o con la credibilidad o la desconfianza que tenemos en las organizaciones, o con algo bien importante, que son los árboles de competencia, que nos reflejan cuál fue la situación pasada, cuál es la situación presente y cuál es la situación de futuro. Más adelante veremos esta herramienta de los árboles de competencia porque es un elemento bien interesante. Una vez que nosotros hemos tenido en cuenta los árboles de competencia, debemos tener en cuenta que la sociedad, las organizaciones, los países fundamentan su desarrollo en lo que saben hacer, y por eso las raíces del árbol están, digamos que, representando esos saberes que tienen las organizaciones y sobre las cuales van a proyectar. De igual manera, el tronco del árbol tiene que ver con los elementos de la producción, es decir, cómo las empresas, las naciones, los gobiernos, las sociedades toman esos saberes y los convierten en sistemas de producción que les permitan satisfacer necesidades. Y las ramas, las hojas, tienen que ver con los mercados, es decir, cómo utilizo ese modelo de producción para, a través de herramientas de mercado, satisfacer las necesidades organizacionales de la población o del Estado. Entonces, en ese orden de ideas, con las preguntas que nosotros formulamos en la etapa de temas de reflexión, construimos los árboles de decisión y de competencia, y esos árboles de decisión y competencia nos permiten a nosotros generar dos elementos importantes. Lo primero es que este método debe tener un componente de canalización de la producción, es decir, siempre debe estar en función de construir conocimiento. Pero segundo, que es un modelo o un método muy democrático, es decir, todos, absolutamente todos, tienen libertad de expresión. Una vez nosotros hemos hecho esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos en condiciones de ponernos de acuerdo, ¿listo? De trabajar en conjunto, ¿sí? Para determinar cuáles van a ser nuestras obligaciones y cuáles medios tenemos disponibles para conseguir el futuro que nosotros deseamos. Entonces, con esta herramienta, lo primero que yo hago es definir mi estado actual y cuál es el orden de cosas que estoy manejando con el fin de poder plantear esos objetivos y que esos objetivos identifiquen a todo el grupo comunitario. Una vez determinado el sistema, recuerden que tengo que mirar las variables. Ya dijimos que los talleres prospectivos nos ayudan a través del diagnóstico de variables internas y de variables externas, pero no es la única herramienta. Esas herramientas deben verse complementadas porque hasta ahora hemos hecho la primera parte, es decir, hemos establecido el estado de cosas. Entonces, hay una herramienta que se llama el análisis estructural, que se trabaja con una herramienta matemática conocida como Micmac. Ese análisis estructural está basado en tendencias que nos permiten a nosotros ver cómo está la situación actual y hacer una retrospectiva, es decir, mirar un poquitico con el retrovisor para ver qué fue lo que pasó en el pasado y por qué eso que ocurrió en el pasado, ¿sí?, está llevándonos a esta situación actual. Básicamente es una condición de causa-efecto. Lo importante de esta herramienta es que nos dice a nosotros hay una tendencia, ¿listo? Es decir, no le está diciendo cuál es el futuro que usted quiere, pero sí le está diciendo cuáles son las tendencias posibles. Fíjense en lo siguiente, este Micmac también nos ayuda a nosotros a determinar dos cosas importantes. ¿Cuáles son las variables que mueven el sistema o que tienen influencia dentro de los sistemas? Es decir, el sistema como sociedad, el sistema como organización o el sistema como empresa. ¿Cuáles son las variables que son los motores de esa sociedad?
¿listo? Pero también nos dice cuáles son las variables que lo enlazan, es decir, aquí tengo estos motores, pero si no tengo unas variables que me permitan comunicación, estos motores no se van a mover. Como estos motores no se van a mover, entonces necesito de esas variables para que lo que está ocurriendo de manera independiente, que son otro tipo de variables, las variables independientes y las variables dependientes, a través de esas variables de enlace, hagan que las variables motrices ejerzan la influencia que nosotros esperamos ocurra en el sistema. Y eso nos lleva a que nuestra definición de variables quede completa. Vamos a ver un poquitico cómo funciona esto de la herramienta Micmac. La herramienta Micmac, listo, parte de un conjunto de datos. Y ese conjunto de datos es que, digamos que una tendencia o un análisis estadístico o un manejo de análisis de regresión que nos permite a nosotros tomar todos los elementos que están influyendo sobre un elemento o una situación particular, y una vez los tenemos, determinamos cuál es la influencia que tienen esas variables o esas tendencias unas con otras a través de una matriz. Entonces, en esta matriz vamos a hacer un poquitico más grande la matriz. Fíjense en lo siguiente, nos está diciendo, tenemos un actor o una actitud o una tendencia 1 que se relaciona con una tendencia 2, con una tendencia 3, con una tendencia 4, con una tendencia 5. Una tendencia, actitud o variable 2 que se relaciona con una variable 1, con una variable 3, con una variable 4, con una variable 5. Fíjense en lo siguiente, en la diagonal principal no hay impactos. ¿Por qué? Porque la variable 1 no se relaciona con la variable 1 o la tendencia 1 no se relaciona con la tendencia 1. Es decir, no ejerce una influencia o una dependencia. Si nosotros miramos esta parte, el cuadrante superior derecho, vamos a tener las condiciones de influencia. Y si miramos el cuadrante inferior izquierdo, vamos a tener las relaciones de dependencia. Fíjense en lo siguiente. Nosotros decimos que estos factores se van calificando de acuerdo a la influencia que se tengan y a la dependencia. Si no hay una influencia o la influencia es nula, el valor va a ser 0. Si el factor tiene una influencia con la otra condición, la otra variable, pero esa influencia es más a nivel operativo, tendrá una calificación de 1, es decir, tiene una influencia pequeña. Si el factor tiene que ver con el cumplimiento de los resultados, tendrá una influencia de 2. Si el factor es fundamental, ¿sí?, para el cumplimiento de la misión, tendrá una condición 3. Y si el factor es indispensable, es decir, sin él no podemos cumplir con nuestro futuro, entonces el factor se va a calificar como 4. Más adelante veremos un ejercicio en otra conferencia, en otro espacio, cómo utilizamos esta herramienta Micmac para poder proyectar lo que va a ocurrir en el futuro de un sistema particular. Una vez hemos calculado esos impactos, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es establecer cuáles son los coeficientes que definen esos impactos. Fíjense que entonces tenemos una sumatoria, vamos a abrir de nuevo nuestra presentación, y fíjense que tenemos una sumatoria horizontal que nos da los coeficientes de influencia y una sumatoria vertical que nos da los coeficientes de dependencia. Esos coeficientes son coordenadas en un plano cartesiano. Las condiciones de influencia se van a tomar como los valores en el eje de Y, y la sumatoria de dependencia se van a tomar como las condiciones en el eje de X. Eso nos lleva a que nosotros definamos un espacio en el plano cartesiano, y nos dice a nosotros que ese espacio en el plano cartesiano, vamos a volver a abrir la presentación, nos dice que cuando tienen una baja dependencia y una baja motricidad, las variables son secundarias o las tendencias son autónomas, es decir, no tienen un impacto importante. Pero cuando tenemos una alta dependencia y una baja motricidad, son variables de resultado, es decir, esas variables nos permiten a nosotros hacer un análisis de los futuros posibles que van a ocurrir. Cuando tenemos una situación de alta motricidad o de alta influencia y alta dependencia, tenemos variables articuladoras, son variables que nos permiten a nosotros, digamos que, ver la inestabilidad de los sistemas, y al ver esa inestabilidad de los sistemas, permitirnos proyectar cuáles son las condiciones que nosotros deberíamos manejar o cuáles son las condiciones que nosotros deberíamos preferir.
¿Dónde nos debemos enfocar? Nos debemos enfocar básicamente en estas, las variables motrices que tienen una alta motricidad y una baja dependencia. ¿Por qué? Porque significa son variables que se mueven sin necesidad de que dependan de muchos factores. Es decir, son tendencias que se están dando sin necesidad de que haya una dependencia directa entre ellas. Y es ahí sobre lo que nosotros deberíamos plantear nuestro futuro. Una vez hemos visto esos elementos, fíjense en lo siguiente, ¿sí? Vamos a mapear las coordenadas, es decir, estas coordenadas que nosotros tomamos aquí en nuestro plano de influencia y dependencia, las vamos a mapear, las vamos a colocar en este espacio cartesiano, en este plano cartesiano, para determinar en qué espacios nos debemos mover. Una vez hemos determinado esos espacios, entonces es claro para nosotros que tenemos 4 cuadrantes. El primer cuadrante, como ya lo dijimos, se conocen con el nombre de variables secundarias. ¿Por qué? Porque nos muestran a nosotros que ahí hay un comportamiento inercial, es decir, digamos que esos son como los rezagos del sistema anterior, es decir, lo que queda del futuro que fue futuro y que ahora es pasado, mejor dicho. Va a decirlo de otra manera, es decir, lo que se planeó que iba a ocurrir en lo que estamos presentándose en el momento presente. Tenemos las variables de resultado y fíjense que nos dice que hay una dependencia baja, una dependencia alta y bajos componentes de influencia. ¿Listo? Eso nos indica que estas variables son altamente dependientes y que por lo tanto el efecto de estas variables o de estas tendencias tiene un fuerte impacto de lo que ocurra con otras. Es decir, no puedo utilizarlas como un elemento de proyección porque al tener un alto componente de dependencia, si alguna de las otras condiciones cambia, muy probablemente el resultado que ellas me vayan a ofrecer no sea el que yo estoy esperando. De igual manera tenemos un cuadrante en donde tenemos la zona de inestabilidad o de incertidumbre. Estas variables, ojo, son muy riesgosas, como ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque nos dicen cuáles pueden ser las tendencias a futuro, pero son tan inestables que nos dicen a nosotros, venga, sobre eso está usted pisando en un terreno inseguro, es como decir, está caminando sobre hielo delgado. Puede que lo soporten, pero en un momento determinado puede que ese hielo se rompa y usted termine en una situación que no quiere o en un futuro catastrófico. Y por último tenemos nuestro cuadrante importante, donde dijimos que tenemos una variable con baja dependencia, listo, pero con mucha motricidad en el sistema, es decir, que hacen que el sistema evolucione. Y esas variables o esas tendencias nosotros las consideramos como tendencias ganadoras. Al ser tendencias ganadoras, es sobre estas tendencias que nosotros deberíamos planear nuestros escenarios. Una vez ya hemos definido las variables, hemos, digamos que monitorizado el proceso, debemos pasar a determinar cómo los actores influyen en el sistema. ¿Quiénes son los actores? Pues son todos esos grupos de interés y todos los elementos que en un momento determinado pueden afectar la operación de mi organización, de mi sociedad, de mi gobierno o de mi comunidad. ¿Listo? Esos actores tienen una estrategia y yo tengo que determinar cuáles son las estrategias con las que ellos se están moviendo para que esos actores no ejerzan una influencia negativa sobre lo que yo pretendo ocurra. De igual manera, estos actores son tan importantes que se consideran como un solo elemento. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué hace un actor? Realmente un actor lo que ayuda es a, digamos que, decidir. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Significa que el actor puede ejercer una influencia sobre el sistema de tal manera que él sea el que tome la decisión, o él sea el que apoye la decisión, o él sea el que espera que la decisión ocurra. En perspectiva, el método de los actores se llama MACTOR, que viene del mapeo de situaciones actorales. Es muy parecido al método MIC, y ese método nos dice a nosotros, fíjense lo siguiente, lo primero que tengo que hacer es definir unos actores. Esos actores me deben generar una matriz en donde dice cómo interactúa el actor 1 con el actor 2, el actor 1 con el actor 3 y el actor 1 con el actor N. Y eso me da a mí una tabla de estrategias. Esa tabla de estrategias me debe establecer cuáles son los retos. Esos retos estratégicos, es decir, qué objetivos persigue cada uno de ellos, ¿sí?, se representan en una matriz de actores.
Y esta matriz de actores es el componente diferencial con relación a la matriz MIC. Vamos a abrirlo un poquitico, fíjense en lo siguiente. Ojo, si nosotros decimos que el actor 1 tiene un objetivo particular para él, en el cálculo va a ser una respuesta indiferente, es decir, va a ser una respuesta 0, pero ojo, el actor 1 tiene una tendencia negativa sobre el objetivo 2, entonces va a estar en desacuerdo, no va a apostarle al cumplimiento de ese objetivo. Por el contrario, si el actor 1 está de acuerdo con el objetivo 5, lo más probable es que esté proclive a ayudarnos y apoyarnos en ese objetivo. Ojo, esto es solamente un actor, pero cada uno de los actores tiene su propio comportamiento acerca de qué quiere apoyar, en qué está de acuerdo y cuáles son las condiciones indiferentes para él. Una vez visto digamos que esa matriz de acuerdos y objetivos, o de apoyos y objetivos, ¿sí? ¿A dónde nos vamos? A una matriz de influencias directas. Y esa matriz de influencias directas, al igual que en el modelo MIC, nos permite a nosotros determinar si cumple la misión, si está realizando los proyectos, o si aporta a la realización de proyectos, o si solamente es una condición operacional. Viene otro elemento importante. Entonces, ya nosotros no hablamos de variables o tendencias que sean motrices o tendencias que sean de resultado o tendencias que sean indiferentes. Aquí hablamos de actores. Y estos actores pueden ser dominantes, articuladores, autónomos o actores dominados. Fíjense en lo siguiente. En ese orden de ideas yo debo mapear otra vez en dónde están esos actores. Y esos actores me deben decir en qué grupo están constituidos. Y fíjense en lo siguiente. En nuestro ejemplo, en lo que nos está mostrando aquí, nos dice, nosotros tenemos dos actores dominantes, dos actores de articuladores o de enlace, dos actores autónomos y dos actores dominados. Para poder establecer cómo afectan el modelo, entonces nosotros decimos que los actores dominantes son aquellos que tienen el poder de decidir el rumbo del sistema. Los autónomos son aquellos que defienden y apoyan las decisiones o los objetivos o los proyectos, pero no toman la decisión a la hora de ejecutarlos. Los actores articuladores son los que en un momento determinado están proclives a apoyar el proyecto, la decisión, el entorno, el ambiente futuro que queremos obtener, pero no están en función de tomar la decisión final. Y están los dominados, que son aquellos que no participan, no apoyan, no tienen ninguna condición de influencia, y lo único que hacen es esperar a la decisión final para poder ajustarse a esos cambios. Una vez hemos visto cuáles son los actores del sistema, entonces debemos tener en cuenta algo bien importante, y es que esos actores, junto con las variables y el sistema, nos definen los escenarios. Y esos escenarios nos dicen a nosotros cuáles pueden ser los campos posibles o los elementos posibles de futuro y cuáles son las preguntas clave. Fíjense en lo siguiente, cada vez que nosotros hablemos de escenarios es importante que ese escenario lo definamos a través de una pregunta. Es decir, no puede ser que yo calcule el escenario y no tenga un cuestionamiento particular para poder alcanzar ese escenario. ¿Listo? Y para poder hacer eso tenemos tres herramientas: el análisis morfológico, el método Delphi y los métodos el ábaco de Régnier. Vamos a verlos. Entonces, arrancamos con este, que es un elemento importante que se llama el espacio morfológico, y depende del número de variables que nosotros hayamos tenido en cuenta en el modelo. Es decir, aquí en el ejemplo que tenemos una variable demográfica, una variable geopolítica, una variable de integración, unas reglas de competencia y de cambio, una globalización de la economía y unos procesos de actualización y de crecimiento del PIB. Y tenemos tres estados posibles de cada una de esas variables. ¿Qué es lo que ocurre? Que el primer espacio morfológico yo lo puedo trazar a través de una caminata o a través de una ruta. Esa ruta parte de la condición inicial y se relaciona con la condición, comienza a relacionar las variables de manera vertical. Y cada vez que yo relaciono esas variables, genero un espacio morfológico. Fíjense en lo siguiente, no necesariamente la tendencia es lineal. En este caso tenemos una primera ruta, ¿sí?, que nos muestra ese camino,
pero yo puedo planear otro posible espacio que parta de una variable totalmente diferente y se comporte de una manera disímil o dispar a la que ya he planteado. Fíjense que puedo establecer cualquier curso de acción entre las variables y eso me va a dar diferentes espacios. ¿Cuántos espacios? Pues depende del número de variables y el número de estados posibles que pueda generar. En este caso, fíjense en lo siguiente, yo tengo 3 estados y tengo 5 variables. ¿Listo? Esas 5 variables con un elemento adicional que es el crecimiento del PIB. Es decir, en resumidas cuentas tengo 3 estados, que son los que están acá, 1, 2 y 3, ¿listo? Que están representados por estos números. ¿Cuántas veces están? Están 1, 2, 3, 4 y 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 componentes de 3. Y tengo un estado de 4 variables. 1, 2, 3 y 4, que es este estado último, que es el crecimiento del PIB. Entonces, al hacer la multiplicación, me dice que yo puedo establecer 972 posibles estados morfológicos. Al establecer esos 972 posibles estados morfológicos, tengo 972 futuros posibles. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasar por una matriz de selección, y esa matriz de selección me dice cuáles son los estados futuribles a los cuales yo le debo apostar. Por último, tenemos los métodos expertos, que son el análisis de Régnier, que se basa en elementos importantes. Nos dice a nosotros cómo van a ser los impactos que se tienen en un sistema, y esos impactos los voy colocando en colorcitos. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente. Aquí en nuestro ejemplo, ¿listo? Nos dice, usted tiene 4 expertos. Esos 4 expertos van a evaluar las variables de inversión externa, PIB, capacidad técnica, innovación, inseguridad jurídica, política petrolera, prevención, contaminación y remediación. Me dicen, las condiciones en verde muy oscuro significa que para que este escenario de inversión extranjera se dé, es absolutamente indispensable esa condición. Digamos que sin esa condición el escenario no se va a dar. Tenemos una condición indispensable que está con un color verde un poco más clarito, una condición importante que está en amarillo, hay unas condiciones que son poco importantes, que están en rojo, sin importancia en un rojo más intenso, y sin respuesta en color blanco. Entonces cada uno de los expertos va dando, digamos que su punto de vista y su y su criterio personal, y en la medida en que yo vaya estableciendo los colores de estas variables, puedo ver a través de ese, digamos que, conjunto cromático, cuáles son los elementos en los cuales me debo fijar en el futuro para poder controlar el futuro esperado que quiero tener. Es decir, para ser un poco más claros, si mi futuro es un futuro donde quiero un progreso económico, ¿cómo van a desempeñar su papel en ese progreso económico las variables de inversión extranjera, la variable del PIB, la variable de contaminación? El otro método de expertos, y llamamos el método, para hacer claridad, llamamos el método de expertos, es porque para poderlos ejecutar necesito un grupo de personas que conozca y maneje, digamos que a completitud, de manera plena, los temas a los cuales yo los voy a enfrentar. Entonces el primero, como ya lo vimos, es el análisis o el abaco de Régnier, y tenemos el método Delphi. El método Delphi es un método que funciona a través de una serie de preguntas que se van realizando a los participantes, a los expertos, y van pasando por rondas. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos es que el coordinador del proceso elabora el cuestionario, pasa una primera ronda, los expertos dan la respuesta y hay un análisis cuantitativo y cualitativo, cuantitativo a través de una distribución de frecuencias y cualitativo a través de una discusión o debate que se presenta entre ellos. Se llega a una segunda ronda de las mismas preguntas del cuestionario, hay una nueva lectura de las preguntas y las respuestas, y lo importante de esto es que se compare mi posición con la que yo escuché de los demás expertos, de tal manera que ellos reciban mi influencia y yo reciba la influencia de ellos y podamos llegar a un consenso. Una vez lleguemos a ese consenso, entonces hacemos un análisis final de las respuestas y planeamos el futuro posible. En ese sentido, estos dos métodos nos permiten a nosotros manejar un espacio, digamos que más cualitativo que cuantitativo. Por último, muchachos, fíjense en lo siguiente: una vez ya tengo mis escenarios,
yo debo establecer cuáles son mis condiciones, primero que todo de escenario apuesta, y segundo, cuál va a ser mi posición estratégica o mi plan estratégico. Y ese plan estratégico me debe llevar a la formulación de estrategias, y eso lo puedo hacer a través de los árboles de competencia o los árboles de pertinencia. ¿Se acuerdan que por allá en el primer método que vimos, que era el de los escenarios estratégicos, o el taller de análisis estratégico, hablábamos de los árboles de competencia? Fíjense en lo siguiente: el árbol de competencia lo que nos permite a nosotros es ver cómo utilizamos ese saber hacer, cómo utilizamos esos elementos de producción y cómo proyectamos los mercados. Fíjense en lo siguiente: tenemos en las raíces nuestros recursos en lo que sabemos hacer, ¿listo? Nosotros tenemos en el tronco los recursos tangibles, lo que vamos a producir, y tenemos diferentes tipos de procesos, ¿listo? Y en las ramas o en las hojas tenemos cuáles son los servicios o los productos que puedo ofrecerle al mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta primera parte nosotros tenemos unas competencias técnicas, el know-how. En este tronco tenemos nuestra parte de la capacidad de producción, y en este conjunto de ramas y hojas tenemos los bienes y servicios o las líneas de mercado que vamos a atender. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como ocurre con la naturaleza, las raíces de la empresa del árbol a futuro se van a hacer ¿qué? Cada vez más gruesas y más intensas. Es decir, yo debo determinar cuáles son mis componentes de conocimiento que debo potenciar para poder establecer ese futuro. Voy a hacer que, como en la naturaleza, el árbol, cuando el árbol comienza a crecer, ese árbol comienza a ensanchar su tronco y a fortalecerlo. Al fortalecer ese tronco, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Pues tener una mayor solidez en el futuro. Entonces, ¿qué elementos de producción, qué elementos de tecnología, qué elementos de infraestructura vamos a tener en cuenta en el futuro para poder proyectar la organización? Y las ramas nos van a decir cuál va a ser el nuevo desarrollo de mercados, cuál va a ser el nuevo desarrollo de servicios, y hacia dónde comienzan a crecer esos bienes o servicios que estoy ofreciendo. Como punto final, pues entonces recordarles, tenemos unas herramientas que nos ayudan a determinar el sistema, tenemos unas herramientas que nos ayudan a determinar las variables, tenemos unas herramientas que nos permiten a nosotros determinar el impacto de los actores, y adicional a eso nos permiten generar unos escenarios posibles, y sobre esos escenarios posibles plantear nuestras estrategias. En ese sentido, digamos que la intención de la prospectiva es ayudarnos con todas estas herramientas a que el futuro deje de ser tan incierto y se convierta más bien en algo que nosotros podamos manejar y algo que nosotros podamos construir desde la perspectiva de lo que está ocurriendo hoy. Por el momento no es más lo que queremos comentarles, agradecerles el tiempo que le han dedicado a esta charla y esperarlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.